Urgente, el martillo japonés sobre Moscú. Tokio va a la batalla por Ucrania. Bajo el sello de alto secreto, se ha entregado a Ucrania lo que reducirá al ejército ruso a cenizas. La alianza entre Kiev y Tokio ha borrado los planes de Putin. Gran Bretaña ha comenzado la ejecución marítima de los barcos de Putin. Mientras Moscú intentaba defenderse, Keir Starmer ordenó una limpieza total. Europa ha cambiado su tono. Las fuerzas británicas han atrapado al Kremlin en un abrazo mortal. Impactante. Turquía ha dado el paso. La anulación del Kremlin. Erdogan y Zelensky han llegado a un acuerdo. Los muros del Kremlin se derrumban. Un golpe demoledor del que no hay escapatoria. Y además, Armenia está enterrando a la OTSC. Una reprimenda a Putin en directo. Pashinyan dio un portazo justo en la cara de Putin. Bielorrusia pasa al ataque. ¿Pero quién es el objetivo? Batka está jugando un doble juego mortal. ¿Hacia quién apuntan realmente los tanques bielorrusos? De todo esto hablaremos a continuación en nuestra edición de Punto Caliente. En estos momentos el puño de la muerte japonés se cierne sobre el Kremlin. Esto es lo que todos en Moscú temían. Japón ha golpeado el corazón de Rusia. Tecnologías japonesas del futuro ya están en sistemas de destrucción ucranianos. ¿Qué entregaron exactamente los japoneses a Ucrania bajo el sello de alto secreto? Vean. Rusia ha protestado formalmente ante Japón y ha convocado al embajador japonés en Moscú. El motivo ha sido la nueva cooperación entre Tokio y Kiev en el ámbito de la tecnología de drones. El Ministerio de Exteriores ruso acusó a Japón de actos hostiles y de apoyar a Ucrania en la guerra. Se trata de un acuerdo entre la empresa japonesa Terra Drone y el fabricante ucraniano Amazing Drones LLC, que se conoció en marzo. La parte japonesa invierte en la empresa ucraniana, que se especializa en el desarrollo de drones interceptores. La tarea principal es combatir drones de reconocimiento y ataque, incluidos los drones Shahed iraníes que Rusia utiliza masivamente. Derribar misiles con misiles puede ser normal, pero derribar un Shahed de $30,000 con un misil de más de $500,000 es una irracionalidad económica que ya no es aceptable. Y la gente empieza a entenderlo. Por eso la demanda es extremadamente alta. Al mismo tiempo, la participación de Japón en un proyecto así tiene un significado especial. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país sigue una política pacifista y evitó durante mucho tiempo participar en conflictos militares en el extranjero. Sin embargo, desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania, Tokio está revisando gradualmente su papel. Japón ya ha proporcionado a Ucrania miles de millones de dólares en ayuda, desde apoyo humanitario hasta reconstrucción de infraestructuras y energía. Japón considera que los territorios ocupados están ocupados y se niega a firmar la paz con Rusia. Porque que devuelvan Sajalín, que devuelvan las Kuriles. Por lo tanto, lógicamente puede ayudar a cualquier país del mundo que esté en guerra con Rusia, ayudar con lo que sea. Lanzar misiles ella misma como quiera. Además, el país del sol naciente se ha unido a las sanciones contra Rusia y ha declarado repetidamente su apoyo a la integridad territorial de Ucrania. Ahora la cooperación alcanza también el nivel tecnológico, aunque sea a través de empresas privadas. Al mismo tiempo, la posición política de Tokio sigue siendo coherente. En febrero de 2026, el jefe de Exteriores de Japón confirmó que el país sigue del lado de Ucrania, una postura firme que, obviamente, Rusia no apoya. Bueno, les dio un ataque de histeria esta mañana a Japón, porque Japón invirtió un poco de intelecto y dinero en la producción de drones ucranianos. Un poquito. Les interesa un poco, tal vez incluso más para ellos mismos, pero nos ayudaron un poco. Y ya está, histeria total porque Japón, casi que los samuráis, participan en la guerra del lado de Ucrania. Incluso antes, en enero de 2024, la ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa, visitó Kiev en viaje oficial, donde declaró su disposición a reforzar el apoyo y participar en iniciativas internacionales de seguridad, incluyendo la seguridad nuclear. En Moscú, esto se ve como otro paso hacia una mayor implicación de Japón en la guerra. También es obvio el pánico en Rusia por la cooperación entre Ucrania y Japón en el ámbito de los drones. Lo llamaron una amenaza para su propia seguridad. Y la portavoz de Exteriores rusa, María Zaharova, calificó esta alianza como un paso abiertamente hostil. En el Kremlin afirmaron cínicamente que los desarrollos de drones ucranianos son supuestamente objetivos militares legítimos. La invasión secreta ha comenzado. Rusia y la OTAN ya están en guerra. Gran Bretaña ha declarado la caza de Moscú. El primer ministro Starmer lanzó una operación ultrasecreta que hizo que el mundo aplaudiera de pie. Londres le ha cortado oficialmente el oxígeno a Putin. El tiempo de las advertencias ha terminado. ¿Qué esperar ahora? Vean. Gran Bretaña reveló una operación secreta del Kremlin. Al presidente Putin le digo, los estamos vigilando.
Rusia realizaba una operación secreta con submarinos en aguas británicas. Healey respondió al Kremlin y a Putin: no les quitaremos los ojos de encima. A Putin le gustaría que nos distrajéramos con el Oriente Medio, pero Rusia es la principal amenaza para el Reino Unido y sus aliados. Las Fuerzas Armadas británicas vigilaron 3 submarinos rusos en el Atlántico Norte las 24 horas durante más de un mes. Esto ya no es un patrullaje común, sino un intento de tantear los puntos vulnerables de Occidente. El ministro de Defensa reveló e hizo pública una operación rusa que ninguna de las partes había comentado antes. Hay una especie de enfrentamiento submarino entre los dos países que suele quedar fuera de la vista del público. Es interesante que plantee este tema por varias razones. Lo llama, creo yo, una demostración de fuerza en cuanto a las capacidades británicas y de sus aliados. La Marina Real trabajó con los noruegos usando aviones de reconocimiento de las fuerzas reales rastreando 3 submarinos. Como dijo el ministro de Defensa John Healey, este grupo incluía un submarino nuclear del proyecto 971 Shchuka-B y 2 naves especiales de la Dirección de Investigación en Aguas Profundas. El Shchuka-B pudo actuar como señuelo para desviar la atención hacia sí mismo. Mientras tanto, los submarinos operaban justo sobre infraestructura crítica. Un submarino de ataque clase Akula y 2 submarinos de reconocimiento del Gushi abandonaron aguas británicas y regresaron al norte. Después de que los buques de reconocimiento pasaran algún tiempo sobre infraestructura de importancia crítica que nos concierne a nosotros y a nuestros aliados. La operación submarina de la Federación Rusa en el Atlántico fracasó estrepitosamente. La flota británica ahuyentó a los submarinos rusos que se dedicaban al espionaje. En tal caso, la parte británica también podría responder con acciones similares. Healey no reveló qué intentaban hacer exactamente los submarinos rusos, pero por las palabras del ministro de Defensa quedó claro que el objetivo eran las comunicaciones submarinas. No hay pruebas de que se haya causado ningún tipo de daño. Por las tuberías instaladas bajo el agua pasa gran parte del gas con el que se calienta el Reino Unido. Nuestras Fuerzas Armadas son de las mejores del mundo y el público británico no debe dudar de que este gobierno hará lo necesario para proteger nuestra seguridad nacional y económica, donde sea que se requiera en el mundo. A lo largo de la costa británica, sobre todo en el este de Inglaterra y el suroeste, hay unos 60 cables submarinos que tocan tierra en varios puntos. Por ellos pasa hasta el 99% del tráfico internacional de Internet y telecomunicaciones, base de la banca, el comercio y las comunicaciones globales. No evitaremos actuar ni exponer las actividades desestabilizadoras de Rusia, que tienen como objetivo poner a prueba nuestra determinación. La lucha ha superado hace tiempo la tierra y el aire, y Rusia quiere socavar la estabilidad de otros países. El Reino Unido intensifica sus esfuerzos de defensa, gastando 100 millones de libras esterlinas adicionales en aviones de búsqueda de submarinos y lanzando el programa Bastión Atlántico para crear fuerzas navales híbridas británicas. Dirigiéndose directamente a Putin, Healey declaró: Los vemos su actividad sobre nuestros cables y tuberías y deben saber que no se tolerará ningún intento de dañarlos y tendrá graves consecuencias. Según la embajada rusa en Londres, la agencia de propaganda rusa TASS desmintió la declaración de Healey. El gobierno británico recordó que esta no es la primera actividad de este tipo por parte del Kremlin. El año pasado se detectó el buque de reconocimiento Yantar en aguas británicas. Y en los últimos 2 años, el número de barcos rusos que suponen una amenaza para las aguas británicas ha crecido. El Yantar es uno de los buques clave que Rusia usa para amenazar al Reino Unido y a nuestros aliados. En los últimos 2 años, el número de buques rusos que amenazan las aguas británicas ha aumentado un 30%. El ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, reaccionó a la contraoperación del Reino Unido. Valoramos enormemente la vigilancia y la determinación de nuestros socios británicos. Exponer las acciones malintencionadas de Rusia es uno de los métodos más eficaces para contrarrestarlas. Instamos a la comunidad internacional a abandonar cualquier ilusión con respecto a Moscú. Este régimen debe ser contenido, aislado y sometido a sanciones implacables para frenar sus ambiciones agresivas.
Este año, el Reino Unido ha intensificado el patrullaje de sus aguas para contener la agresión rusa y proteger la infraestructura submarina. Y continúa vigilando de cerca la situación, colaborando estrechamente con sus aliados para rastrear y prevenir cualquier actividad que amenace los intereses británicos. Sucedió. Ankara entra oficialmente en la batalla por Ucrania, un yatagán turco en la espalda de Putin. Zelensky y Erdogan se han dado la mano dejando al Kremlin en ridículo. El acorde final para los ocupantes. Mientras en Moscú confiaban en su amigo Recep, Ankara asesta un golpe demoledor que ha hecho temblar los muros del Kremlin. Vea todos los detalles. Zelensky está de nuevo en Turquía. Sin embargo, esta vez no se trata solo de negociaciones de paz. Ahora Ucrania es un aliado de pleno derecho y un socio de seguridad. En su Facebook, el mandatario ucraniano afirmó que ya se han tomado las decisiones correspondientes a nivel estatal. En el 2022 todos hablaban del Bayraktar turco, incluso se construyó una fábrica aquí en Ucrania y adoptamos su tecnología de drones. Ahora los turcos adoptarán la nuestra. Han pasado 4 años y en ese sentido mucho ha cambiado. Aquí, dicen los analistas, lo importante no es solo vender sus productos, sino también cerrar contratos a largo plazo. Y en el caso de Turquía, es necesario estructurar bien la interacción para que la asociación no se convierta en competencia. Tanto Ucrania como Turquía fabrican drones. Esto significa que, de alguna manera hay que coordinar para que estos suministros de drones a la región de Oriente Medio no afecten negativamente al socio. Lo digo también desde la parte ucraniana. Pero Ucrania tiene una gran experiencia en la conducción de operaciones de combate. Esto ya es algo diferente porque fabricar un dron no siempre es suficiente para poder defenderse de un dron. Al mismo tiempo, quizás lo principal que Ucrania puede ofrecer no son solo los drones en sí, sino la experiencia de combatir drones y misiles con métodos más baratos de lo que se acostumbra en la OTAN. Se trata, por así decirlo, de un modelo de defensa antiaérea llave en mano, en el que Ankara, que ya se ha defendido 3 veces de misiles iraníes, está hoy sumamente interesada. Esto incluye tácticas, sistemas de guerra electrónica, detección y el sistema antiaéreo, es decir, cómo derribarlos, y en general la organización del combate moderno, cómo comportarse en la zona de muerte. ¿Cómo es posible, con fuerzas reducidas y equipos bastante económicos, combatir el armamento tradicional y las armas convencionales de un ejército bien preparado, incluyendo helicópteros, tanques y demás, que en general se neutralizan bastante bien con drones que son mucho más baratos? En la reunión de los presidentes también se habló de las negociaciones. Zelensky y Erdogan confirmaron que Estambul podría ser la nueva sede de una reunión tripartita en el formato Ucrania-Estados Unidos-Rusia. Las negociaciones en Turquía se dieron en el año 2022, recordamos, y en el 2025 empezaron en verano, allí mismo en Turquía. Es más, Turquía, a diferencia de los Emiratos Árabes Unidos, participó de manera mucho más activa allí. El ministro de Asuntos Exteriores fue, de hecho, el moderador de las negociaciones. Cabe destacar que anteriormente el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, realizó una visita a Turquía. Allí mantuvo una reunión con el ministro de Defensa turco, Yaşar Güler. Allí se discutieron los avances en la cooperación humanitaria y de defensa entre Kiev y Ankara. Sin embargo, según los analistas, no solo se habló de eso. Estoy convencido de que hay temas de fachada, sí, que él discute en Turquía a su nivel, al nivel del ministro de Exteriores y al nivel del ministro de Defensa. Esto incluye a Turquía como plataforma de negociación y también se refiere al intercambio de prisioneros. Pero estoy convencido de que hay temas que no aparecen en los informes oficiales de los medios. Entre ellos, por ejemplo, los expertos mencionan el papel de Ucrania en general en el Medio Oriente, porque tras el fin de la guerra en Irán, muchas cosas cambiarán, en particular en materia de comercio, defensa, transporte marítimo y más. Es aquí donde Kiev tiene la oportunidad de convertirse en un actor de pleno derecho en la región. Y es mejor discutir esto de antemano. La visita del presidente a Turquía no es solo hablar de mediación de paz.
cooperación militar o relaciones económicas. Durante esta visita estoy seguro de que se discutió la guerra iraní y el cambio de fuerzas en el cercano y Medio Oriente. Ucrania es, sin duda alguna, un actor clave dentro del mapa asiático. Este es un momento importante que nos permite, finalmente, hablar no solo de subjetividad internacional, sino también de un cierto poder blando que posee Ucrania. A cambio, hoy Ucrania obtiene una asociación sólida con Turquía, que ha vuelto a confirmar que no cuestiona nuestra integridad territorial y, dadas las últimas reuniones, actuará de forma más activa como mediador de paz. Y justo entonces llegó Pashinyan para rematar a Putin, un golpe del que el dictador no se recuperará. Armenia entierra públicamente a la OTSC, Ereván se marcha dando un portazo y los antiguos aliados le dan la espalda a Putin. Vea todos los detalles. En el Kremlin se reunieron dos amigos, o mejor dicho, dos antiguos amigos. Pashinyan vino a Moscú para resolver asuntos importantes e incluso se las arregló para trolear un poco a Putin. Me parece que la principal parte interesada aquí es, por supuesto, el Kremlin. ¿Por qué? Porque en general no puede negarse. También está claro que Armenia está situada geográficamente de tal forma que, por supuesto, necesita buenas relaciones con Rusia. Otra cosa es que la guerra entre Armenia y Azerbaiyán y la no intervención de Rusia en esta historia demostraron que hoy Putin no es capaz de nada y, como aliado, es absolutamente nulo. Por supuesto, en el centro de atención están las próximas elecciones parlamentarias en Armenia, que interesan sobremanera al dictador ruso. Hay muchas fuerzas políticas que tienen una postura prorrusa. Por supuesto, les diré con total franqueza que nos gustaría mucho que todos estos partidos políticos y políticos pudieran participar en esta labor política, de política interna, durante las elecciones. ¿Acaso Putin mantiene sus últimas esperanzas de hacerse con el control del país? Putin intenta por todos los medios influir en todas las elecciones en las que puede influir, y lo hace mediante métodos ya conocidos. Pero incluso en este caso, Pashinyan dio una respuesta contundente al dictador y destruyó sus sueños de color de rosa. Él dice que no es que se necesiten pasaportes de Armenia, no, lo dice de forma más sutil, que por qué nos imponen a gente con pasaportes rusos, si aquí solo pueden ser elegidos quienes tengan una única nacionalidad. Y adiós muy buenas. Aunque por supuesto, por extraño que parezca, el propio Kremlin niega cualquier injerencia en las elecciones de Armenia. Miren, los representantes europeos ven la interferencia de Moscú en todas partes, en todo y por todo. Y cómo no, también se habla de los enemigos. Putin prácticamente advierte que el rumbo hacia la Unión Europea podría costarle muy caro a Ereván, desde el gas barato hasta la presión política. Entendemos que cualquier país busque las máximas ventajas de la cooperación con terceros países. Pero esto debe ser obvio, debe ser honesto, dicho de antemano, como suele decirse, antes de zarpar. Estar en una unión aduanera con la Unión Europea y con la Unión Económica Euroasiática es imposible. Es simplemente imposible. Parece que fue entonces cuando el primer ministro se enfrentó a Putin y en el Kremlin lo mandó a paseo. Mientras exista la posibilidad de compaginar estas agendas, lo haremos. Y cuando los procesos se desarrollen hasta el punto en que sea necesario tomar alguna decisión, estoy seguro de que nosotros, me refiero a los ciudadanos de la República de Armenia, tomaremos esa decisión. Parece que Putin está perdiendo a un aliado y miembro de su Unión Económica Euroasiática, quien ni siquiera niega que podría cambiar de rumbo hacia los países occidentales. ¿Cuál es el atractivo de aliarse con Putin? Lo único que Putin dice abiertamente es que tenemos precios de gas más bajos. Pero Pashinyan piensa, mañana les bombardearán todos, se quedarán sin gas y sin nada. Está claro que, desde una perspectiva estratégica, acercarse a la Unión Europea es mucho más interesante. Libertad, independencia y democracia son palabras que horrorizan a Putin, pero ante los constantes cortes de Internet en Rusia. Todo esto es por su propia seguridad. Cámbiense ya a Max y a VKontakte. Váyanse a la mierda con su Max y con su VKontakte.
Pashinyan decidió provocar al líder del Kremlin con palabras que le irritan, recordándole las bondades del putinismo. Hay ciudadanos que piensan que en Armenia hay demasiada democracia, pero para nosotros es una cuestión de principios. Nuestras redes sociales, por ejemplo, son 100% libres. No hay absolutamente ninguna restricción. La ruptura definitiva ocurrió en 2022, cuando estallaron combates en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Los choques llegaron a territorio armenio. Sin embargo, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, donde está Rusia, no intervino. En este momento no estamos participando en las labores de la OTSC por una razón bastante sencilla. Todavía no podemos explicarle claramente a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos, por qué la OTSC no reaccionó, simplemente no respondió en absoluto. Mientras tanto, en el centro de Moscú hubo protestas contra el primer ministro. ¿Será todo un montaje? Él le prometió la paz al pueblo. Las valientes respuestas del primer ministro armenio sugieren que el país ya no necesita la ayuda de Rusia ni el dudoso apoyo de Putin. Putin gasta tantas energías en la guerra con Ucrania que simplemente no le quedan fuerzas para nada más. Por eso, cuando sus antiguos aliados o socios, como prefieran llamarlos, atraviesan dificultades o enfrentan problemas, Putin realmente no puede ayudar a nadie. Y así, poco a poco, los aliados se van alejando, cada uno con distintos niveles de intensidad. Y lo más sorprendente es que estamos presenciando este diálogo. El Kremlin hizo pública una conversación que difícilmente beneficia la imagen de Putin. ¿Tan mal están las cosas con los aliados que hasta estos momentos se transmiten? Y parece que el círculo de amigos a su alrededor se estrecha cada vez más. Impactante, Bielorrusia pasa al ataque. Putin obligó oficialmente a Lukashenko a apretar el gatillo. Una nueva guerra ya está a las puertas, pero el dictador en Minsk juega a dos bandas, hacia dónde apuntan realmente los tanques bielorrusos. Un escenario conocido ya está sobre la mesa. ¿Será este disparo un suicidio para el régimen de Lukashenko? Más sobre esto a continuación. El régimen de Putin prepara un nuevo frente para atacar a Ucrania. Esta vez desde el territorio de Bielorrusia. No puede haber, Pavel, ningún tiempo de paz. Nos estamos preparando para la guerra. Moscú planea desplegar en Bielorrusia bases para drones de largo alcance. Un paso capaz de reducir drásticamente el tiempo de reacción de la defensa aérea ucraniana y cambiar el equilibrio de amenazas. Bielorrusia nunca ha estado preparada para la guerra, como lo está hoy. En los 31 años de Lukashenko en el poder, nunca ha invertido tanto en el desarrollo de la esfera militar en Bielorrusia. Y las cifras hablan por sí solas. Solo en la última semana, la Federación Rusa lanzó contra Ucrania unos 400 drones de largo alcance y decenas de misiles. El golpe principal recayó sobre la infraestructura civil. Hay muertos y decenas de heridos. Putin no es capaz de emprender. El ejército de ocupación de Putin no es capaz de emprender ninguna acción ofensiva. Eso no existe. Y el ejército de Putin no tiene ningún potencial para acciones ofensivas. Y tanto Putin como su mando se han centrado totalmente en atacar ciudades pacíficas de Ucrania. Y esto es solo parte de una estrategia más amplia. Tras el ataque masivo del 24 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó: Moscovia se prepara para una nueva fase de escalada. Tenemos información clara de que Rusia planea un mayor despliegue de estaciones terrestres de control de drones de largo alcance, tanto en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania como de 4 estaciones en territorio bielorruso. Responderemos de la manera adecuada. Si antes usaban a Bielorrusia como un corredor conveniente para la guerra, ahora se han quitado las máscaras. Minsk se involucra cada vez más en el conflicto, pasando de ser un territorio de tránsito a un frente ruso completo para atacar a Ucrania. Desde el 2022 ya entraron tropas desde aquí, volaron misiles y comenzó la ofensiva contra Kiev.
Y al parecer, el dictador bigotudo ya está listo para exponer abiertamente a Bielorrusia a un ataque directo. Para Ucrania, estos son nuevos riesgos. El factor clave aquí es la distancia. La distancia más corta desde Kiev hasta la frontera con Rusia es de 200 a 250 kilómetros. Es un tiempo que juega a favor de la defensa aérea ucraniana. Pero si aparecen posiciones de lanzamiento en Bielorrusia, la distancia se reducirá a unos 100 kilómetros. Y eso significa menos tiempo de detección, menos tiempo de reacción y un riesgo mucho mayor de que se rompa la defensa antiaérea. Y en esta configuración, no solo Ucrania está bajo ataque. Los riesgos se acercan rápidamente a las fronteras de la OTAN. Rusia es una sociedad civil destruida, orientada solo a la guerra y solo con la guerra, Rusia y sus dirigentes pueden existir con éxito. Sobre la guerra podemos hablar, pero todos los expertos coinciden en su opinión. Rusia será absolutamente incapaz en realidad de librar una guerra realmente significativa contra las fuerzas europeas unidas. Lo único que Putin puede hacer hoy en día es la desestabilización, pero incluso eso ya le resulta difícil. Ante los fracasos en el frente, el Kremlin apuesta por lo que mejor sabe hacer, la intimidación. Y Bielorrusia se convierte en una herramienta clave en esta estrategia, una plataforma desde la cual se puede aumentar la presión y ampliar la zona de amenaza. Sensación. El colaborador Pavel Gubarev rompió el silencio con una noticia que sacudió el búnker. Rusia es gobernada desde Gran Bretaña. Putin es solo un títere movido por los hilos de Occidente. Gubarev dio cifras que la propaganda oculta bajo el sello de secreto. Pero eso no es todo. Vea todos los detalles impactantes. El colaborador y exgobernador popular de Nueva Rusia, Pavel Gubarev, reapareció. El ferviente seguidor del mundo ruso dio una entrevista de 4 horas a Yuri Dud, diciendo de todo. Estoy en Rusia, temo las leyes de noticias falsas, pues ya tengo un caso judicial, ya tengo uno administrativo de carácter administrativo. Por eso seré cauteloso e incluso puede que bromee un poco. Sin embargo, Gubarev no fue cauteloso por mucho tiempo. Y desde el inicio de la entrevista empezó a soltar verdades amargas para el Kremlin. Los rusos tienen Sochi, tienen Crimea. Bueno, son como pequeñas franjas de tierra. Tenemos poco sur y después de todo, las zonas del sur son las más favorables para vivir. Por eso los rusos deben aspirar al sur. Pero el afán de Putin por capturar territorios se le ha atragantado al Kremlin. Esta sangre se derrama en vano. No hay ningún objetivo. Estamos limpiando la tierra donde vivían los eslavos. ¿Para quién la limpiamos? ¿Para quién? ¿Para qué? Es decir, ¿no tiene todo el mundo suficiente? Suficiente, pero no del todo, admite el colaborador. Por eso el Kremlin ni piensa en detenerse. Ustedes son hermanos, son un pueblo hermano. Y esa es una postura firme. Sí, bueno, los matamos un poco, pero ustedes también nos mataron. Pero decimos que somos un pueblo hermano, un solo pueblo. Ellos dicen, no, no somos un solo pueblo, no son nuestros hermanos. Por lo tanto, razona Gubarev, hay que borrar de la faz de la tierra varias ciudades más. No destruimos esas ciudades porque quisiéramos hacerlo. Es también una especie de sacrificio en el que somos el instrumento. El exgobernador popular de Novorrusia ni siquiera oculta las atrocidades cometidas por el ejército ruso y colaboradores como él. Nosotros también tendremos que sufrir mucho y, por así decirlo, derramar sangre. Luego Gubarev se desata aún más. Olvidando toda precaución, se aparta de los manuales del Kremlin y empieza a arremeter contra el propio gobierno ruso. Bueno, si Ucrania tiene algún objetivo y su verdad es nos atacaron, recuperaremos nuestros territorios. Se podría decir que tienen su propia verdad, pero nosotros, el objetivo de la operación militar especial aún no se ha anunciado. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué es todo esto? ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Dónde termina la guerra? ¿Dónde hemos ganado?
Eso no se ha expresado. Gubarev le asigna al hombre del búnker el papel de una especie de marioneta en manos de un gobierno secreto invisible. Y es comprensible, porque criticar lo que ocurre de esta forma es mucho más cómodo y seguro. Putin. Es algo diferente, es decir, Putin es o bien una etiqueta en toda esta estructura llamada Rusia, o es un programa, o es algún tipo de programa sistémico, o tal vez sea una especie de reliquia. Solo que al parecer ni siquiera los más fervientes patriotas de la Z creen ya en esta reliquia. La gente está un poco cansada, tanto de un lado como del otro. A eso me refería con que la guerra ha perdido su sentido. Sin embargo, Gubarev aclara de inmediato: desde el punto de vista empresarial, el tinglado de Putin sigue reportando millones y miles de millones a la gente adecuada. El fusil engendra el poder. La tesis principal que hay que entender: el fusil engendra el poder. Pero el propio Gubarev, según sus palabras, supuestamente no está implicado en nada de eso. No le quité ni un centavo a nadie. No maté a nadie, no torturé a nadie. Tengo la conciencia tranquila y por eso supongo sigo vivo. Y aquí el colaborador miente descaradamente, pues apenas unos minutos después confiesa cómo se dedicaba a la extorsión y al robo de negocios en Donetsk. Y yo, por cierto, también me llevé una parte. Bueno, no me la llevé, protegí al comerciante que se la llevó. Vino a verme mi viejo amigo Andrei Dundukov y me dice: hay que ocuparlo. Yo le digo: ocúpalo. ¿Y qué pasa si esto? Yo le digo: yo te daré protección. Bueno, mientras todavía me quedaba algo de fuerza, y durante mucho tiempo, todo lo que pude, le di protección. Y hay muchísimas contradicciones así en la entrevista de Gubarev. Por ejemplo, subrayó muchas veces que lucha en el frente contra los fascistas. Sin embargo, él mismo resultó ser un nazi redomado. Sí, hay que buscar la foto, existe, hasta te la pondría aquí. Claro que hice el saludo nazi. Si encuentro la foto, te la daré. Y en esto Gubarev ni siquiera ve ningún problema. Al contrario, se regodea contando cómo alzaba la mano del corazón al sol. No hay nada de malo en eso, es una tontería. Mira, bueno, yo entiendo. Hitler en el pasado es un canalla que mató a 20 millones de mis compatriotas, de mis antepasados. Por eso Hitler es un monstruo absoluto. Y el saludo nazi es el saludo nazi, eso es todo. ¿A qué viene tanta franqueza?, se preguntarán. Y más de alguien que tanto teme acabar entre rejas por sus palabras. Pues es muy sencillo. Resulta que a Gubarev le llegó la orden directa de arriba de atacar al del búnker, aunque con cuidado. Así que estoy haciendo trabajitos para el gobierno de Putin, se podría decir, sí. Bueno, sin involucrarme emocionalmente. Y al parecer a Gubarev le gusta mucho esta nueva orden, porque Putin lo ha hartado incluso a él. Lo que está pasando es imposible sin contradicciones. Y bueno, y el malvado Putin en el trono, un fascista que es un súper tirano y tal. Esa es la explicación más repugnante de todas. A veces estaba en esa negación sin decirla públicamente. Pero no hay que sentir demasiada simpatía por Gubarev. Fue y sigue siendo un colaborador sin principios. Simplemente se pasó al bando de los que pagan más. ¿Quién de nosotros es el idiota, por así decirlo? La historia lo juzgará pronto. A nosotros solo nos queda creer que esa misma historia en la que confía Gubarev se encargará de él por todo lo dicho y hecho mucho más rápido de lo que él desearía. Que nuestras ciudades estén destruidas no es culpa nuestra, es nuestro castigo. Eso es todo. Y vean más noticias candentes del frente en la próxima entrega.